¿Por qué escogimos este tema y por qué el enfoque desde aquí? Porque recuerden que el pueblo de Israel estuvo durante más de 400 años en Egipto. Inicialmente llegó en buenos términos a Egipto, o sea, no se convirtieron en esclavos ni en trabajadores explotados desde el inicio. Ellos llegaron porque José se había convertido en el segundo después de Faraón en Egipto, y José era uno de los hijos de ¿cómo se llama? De Raquel, la esposa de Jacob, ¿correcto? Ok. Entonces José, después de una serie de condiciones que se dan entre sus hermanos, que sus hermanos lo venden a unos mercaderes, y estos lo venden como esclavo en Egipto, y entonces llega a la casa de Potifar, y después de la casa de Potifar viene a la cárcel, porque la mujer de Potifar le pone los ojos encima porque se lo quiere conocer, ¿verdad? Entonces viene el tema de los sueños del copero y del panadero de Faraón, y después de un tiempo el copero de Faraón recuerda que en la cárcel hay un hombre que interpreta sueños, porque Faraón había tenido un sueño muy perturbador. Entonces le dice este hombre a Faraón que en la cárcel él conoció a un hebreo que sabe interpretar sueños. Bueno, lo traen y ya conocemos la historia. Le dice a Faraón de qué se trata todo, y Faraón dice: ¿quién mejor para poder ponerlo a cargo de estas cosas que este hombre? Entonces José se convierte en el segundo en poder en Egipto. Y de esta forma, después de una serie de condiciones, de acontecimientos, donde ya llegan los hermanos a buscar comida, y ya conocemos nosotros toda esa historia, se trae a Jacob, a Israel, para Egipto, junto con todos sus hijos, todas sus familias, todas sus tribus, ¿correcto? Y ahí pasan 400 años. Al principio muy bien todo, porque el faraón que había recibido a los hebreos, a los judíos en Egipto, pues sabía quiénes eran, era amigo de José, etcétera, etcétera. Pero este faraón se muere. Y después de este faraón viene otro faraón que no conocía a José, que no sabía nada de esta cuestión de la venida a Egipto de los judíos, y las cosas se empiezan a descomponer. Con el tiempo, con los años, al pasar de las décadas, de los siglos, las cosas para los judíos dentro de Egipto se descomponen mucho. Entonces ellos pasan de ser cohabitantes en la tierra de Egipto, traídos por José, el que era alguien muy importante dentro de la estructura de gobierno de Egipto, ahora a convertirse en trabajadores de tercera clase, explotados por los egipcios. Entonces esto era muy incómodo para ellos, porque ellos estaban, o sea, conocían la historia de donde habían venido, y ahora estaban en condiciones pésimas, ¿verdad? Bien, entonces Dios se propone sacar a su pueblo de Egipto. Para esto escoge a Moisés, y le dice a Moisés: vos te vas a encargar de este tema, etc. Empieza el asunto de ir Moisés a donde Faraón a decirles que el Señor dice que dejes ir a mi pueblo, y Faraón decía no, 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 no y no. Y Dios tuvo que presionar a Faraón con 10 plagas, 9 plagas anteriores bastante serias, o sea, iban de menos a más, ¿verdad? O sea, cada vez la plaga era peor, para minar la fortaleza y la determinación de Faraón de mantener cautivos, por decirlo así, a los hebreos dentro de Egipto. O sea, porque no era que ellos, ¿cómo se llama?, podían entrar y salir cuando quisieran. No, es que se iban a ir todos, y Faraón dijo: no, ustedes no me salen de aquí. Claro, se le estaba yendo la fuerza laboral, porque ellos hacían ladrillos. Recuerden que Egipto tiene hasta el día de hoy, ¿verdad?, unas construcciones impresionantes, ¿verdad?, que ocuparon una cantidad de horas de trabajo y de hombres en la construcción. Y entonces probablemente en aquellos periodos se estaban dando este tipo de construcciones, y se necesitaban los obreros, los ladrillos y todo el trabajo que había que hacer. Entonces, si los hebreos se iban, estábamos hablando de un pueblo
de varones de 1.600.000. Entonces imagínese usted que se vaya a 1.600.000 obreros. No creo que Faraón se sintiera muy cómodo con eso. Entonces Faraón dice: no se van. Entonces las plagas empiezan a presionar a Faraón. Después Faraón accede: bueno, vayan ustedes, pero me dejan los chiquitos aquí. Todos los adultos se van, pero los chiquitos se quedan aquí. Moisés dice: no, otra plaga. Bueno, váyanse todos, pero me dejan el ganado aquí. No, porque o sea, ¿qué le vamos a ofrecer como sacrificio al Señor en el desierto si no nos llevamos nuestro ganado? En fin, fue una negociación larga y bastante difícil que al final terminó con la última de las plagas, la número 10, una plaga sumamente destructiva. Entonces vean cuáles fueron las condiciones de esta salida, cuáles fueron las condiciones en medio de las cuales los judíos iban a salir de Egipto. Éxodo en el capítulo 12 y los versículos del 1 al 11 dice lo siguiente: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón: a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Este mes se conoce con el nombre de Nisan. ¿Okay? El mes de Nisan es el mes primero del calendario judío. Es como decir, el enero de nosotros es Nisan en el calendario judío. ¿Ok? Sigue diciendo aquí: anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. El día 10 de cada mes. El día 10 de ese mes, de ese primer mes. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno puede comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Lo escogieron el día 10 y lo tenían que sacrificar el día 14. Y durante esos 4 días tenían que cuidarlo. Dice: cuídenlo bien, que no le pase nada, ¿verdad? ¿Ok? Que esté entero, intacto, que no se golpee, que no se dañe, no le pase nada al animalito, porque el 14 en la noche lo vamos a sacrificar y lo vamos a comer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas. Se supone que es como lechuga y este tipo de cosas con lo que acompañaron, digamos, la carne. Dice, y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. O sea, entero como lo mataron, lo desangran y así completo lo meten al fuego. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Entonces Dios le dice al pueblo: necesito que se preparen. Para ustedes este va a ser el primer mes, el mes de Nisan. El día 10 de este mes me van a escoger un cabrito, una ovejita, la van a cuidar hasta el día 14. El día 14 la sacrifican, la desangran, ¿ok? Con la sangre van a hacer unas marcas en el marco de la puerta, tanto en los verticales como en el horizontal. Y después van a agarrar ese animal y lo van a asar completo y se lo van a comer esa noche. Lo que no se coman, lo queman. ¿Ok? Porque es específicamente para esa noche, para esa celebración. Y necesito que coman vestidos, con las sandalias puestas, con el bastón en la mano, o sea, en posición de salida. ¿Por qué? Porque ya Dios sabía lo que iba a hacer esa noche. ¿Les está diciendo Dios a ellos que esa noche iban a irse, que iban a ser liberados? No. Pero les dice: tienen que estar listos.
quiero que coman vestidos, listos, preparados por cualquier cosa. ¿Ok? Vea lo que dice ahora Éxodo 12, del 21 al 24 y el versículo 28. Dice: y convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Ya era el día. ¿Ok? Tomen luego un manojo de hisopo, como una brochita, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten la sangre en el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Y dice el 28, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Entonces, en ese momento, le está diciendo Moisés y Aarón, ahora sí, a los ancianos, o sea, a los principales dirigentes de las tribus: vayan, escojan el animal, guárdenlo el 14 y lo sacrifican exactamente como tenían que hacerlo, con una brochita, me van a untar de sangre los verticales y el horizontal de la puerta, y no quiero que nadie me salga de ahí. ¿Por qué? Porque el ángel exterminador del Señor va a pasar en medio del pueblo, de la nación de Egipto, liquidando a los primogénitos de toda la nación. Y la única manera de que ustedes sean protegidos y que sus primogénitos no sean alcanzados por esto es que estén dentro de la casa con esa marca afuera. ¿Ok? No se pueden salir de ahí. ¿Qué hubiera pasado si ellos no obedecen? Si no marcan, uy, qué torta, se me olvidó marcar en la casa. El ángel exterminador entra y termina con el primogénito. ¿Qué hubiera pasado si no le dicen al primogénito, el primogénito sale muerto? Y todo esto lo hicieron vestidos, con sandalias puestas y báculo en la mano, porque nos vamos. ¿En qué momento? No se sabe, pero usted listo. Usted esté listo porque esto viene ya. Ok, así es como sale el pueblo de Israel de Egipto. Vean esto. Ellos iban a irse de Egipto, pero necesitaban ciertas cosas para el viaje. Cuando usted va a hacer un viaje, a donde sea, usted prepara la maleta, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de días que vaya, usted lleva más o menos ropa y algunas cosas de uso, digamos, personal que necesita, que se ocupa llevar champú, que se necesita llevar la secadora, que unas chancletas, que un abrigo, si va para un lugar frío. O sea, usted prepara la maleta para ir a ese lugar, ¿correcto? Usted no sale y se va nada más. ¿Por qué? Porque probablemente cuando llegue al lugar se va a dar cuenta de que muchas de las cosas que usted necesita no las tiene. Y entonces va a empezar a tener problemas. Por ejemplo, si usted va para un lugar frío y no lleva suéter, ¿qué va a pasar? Se va a congelar todo el viaje. ¿Lo va a disfrutar? No, no lo va a disfrutar. Y si es un lugar extremadamente frío, puede padecer de hipotermia y puede morir. O sea, es que es así, es serio. ¿Entendemos eso? Entonces hay que prepararse. Entonces ellos tenían que prepararse para el viaje, ellos tenían que prepararse para la salida. ¿Y cómo se prepara? Vean lo que sucede después de que ya el ángel del Señor, el exterminador, entró en las casas de los egipcios y liquidó a todos los primogénitos. Ojo, no solamente los primogénitos humanos, todos los primogénitos de Egipto fueron liquidados, todos, incluyendo los del ganado, todos. Una vez que esto sucedió, vea lo que dice aquí, Éxodo 12, 33 al 37, y después vamos a leer el 40 y el 41. Dice: los egipcios ya se daban por muertos, así que apremiaban a los israelitas para que se dieran prisa y abandonaran el país. O sea, suquen, necesitamos que se vayan de aquí. Dice, ya se daban por muertos. ¿Por qué los egipcios se daban por muertos? Porque los egipcios se dieron cuenta del poder de aquel Dios que tenían los hebreos. Y dijeron, este nos va a liquidar a todos, váyanse, por favor, lárguense de aquí, entre más lejos se vayan mejor. O sea, ¿en qué le ayudo? ¿Qué le pago? ¿Qué le cargo? Porque yo necesito que usted se vaya. Eso era lo que hacían los egipcios ahí.
Dice, los israelitas por su parte envolvieron su masa en sábanas, porque recuerde que ellos tenían que comer esto con un pan sin levadura, ¿verdad? Lógicamente no gastaron toda la masa. Entonces la masa que quedó la envolvieron en sábanas y se la echaron al hombro para llevársela antes de que se fermentara, antes de que se pusiera mala, que se leudara. Además, hicieron lo que Moisés les había ordenado y pidieron a los egipcios que les dieran alhajas de oro y plata y vestidos, y el Señor hizo que los egipcios vieran a los israelitas con buenos ojos y les daban todo lo que les pedían. Así fue como ellos despojaron a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramesés a Sucot, eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Aquí dice 600,000 hombres, leí en otra versión que decía 1.600.000, tal vez me equivoqué. Los israelitas vivieron en Egipto 430 años y el mismo día que se cumplieron esos 430 años, todo el pueblo del Señor salió del país. Entonces, Moisés le dice a los israelitas que vayan donde los vecinos, donde los egipcios, y que les pidan prendas. Cuando yo hablo de prendas, no estoy hablando necesariamente de prendas de vestir. Prendas se les llama a las alhajas, los anillos, los aretes, los collares, las tobilleras. Los egipcios eran muy dados a usar oro. Tenían muchísimo dinero, o sea, muchísima capacidad económica, entonces ellos usaban mucho oro. La razón por la cual usaban tanto oro es porque el oro es, ¿cómo se llama? Representa la divinidad, ¿ok? Todo lo que tiene oro es relativo a lo divino. El oro es un metal refulgente, es un metal con características muy particulares, con un color sumamente llamativo, atractivo, o sea, es como el sol, ¿verdad? Cuando brilla es una cosa espectacular. Entonces los egipcios relacionaban, y todos los antiguos en general, no solamente los egipcios, relacionaban el oro con las divinidades, con los dioses, o sea, el oro era el metal de los dioses, ¿ok? El oro como tal tiene una serie de características de las que vamos a hablar ahorita. Entonces, Moisés les dice, vayan donde los vecinos y consigan todo el oro que puedan. Todo el oro que puedan. Entonces fueron y recogieron anillos y aretes y cadenas y brazaletes y tobilleras, todo lo que se pudo en oro, todo. Y dice aquí que Dios hizo que los, ¿cómo se llama? Que los egipcios miraran con buenos ojos a los hebreos. Dice, y el Señor hizo que los egipcios vieran a los israelitas con buenos ojos y les daban todo lo que les pedían. Ay, mira qué bonito eso, ¿me lo das? Sí, claro, tome, lléveselo. Qué bonita la cadena, toma, llévatela. Y esa tobillera, tome, llévesela. Todo. Entonces imagínese usted cuánto oro pueden haber recogido. Dice, habla también de vestidos y otras cosas, pero lo más valioso de lo que ellos estaban obteniendo en ese momento era el oro. Estuve leyendo que la historia del oro, por lo menos, digamos, a nivel de historia humana, el valor del oro se remonta a 6.000 años atrás. De acuerdo con el, ¿cómo se llama? De acuerdo con el modelo de la creación que presenta la Biblia, la Tierra tiene aproximadamente 6.000 años. Eso significa, o sea, de acuerdo al calendario judío, estamos como en el 5.800 y pico, 5.900 y algo. O sea, estamos a punto, de acuerdo al calendario judío, de llegar a los 6.000 años de existencia de la Tierra, con todo lo que hay. Y entonces dice la historia que el tema del valor del oro tiene aproximadamente 6.000 años de antigüedad. Eso significa que durante toda la historia de la humanidad el oro ha sido un metal valioso, apreciado, deseable. Entonces ellos consiguen todo el oro que puedan porque ese día se iban. Y dice, los israelitas vivieron 430 años y el mismo día que se cumplieron esos 430 años todo el pueblo del Señor salió de ese país. Lo primero que hacen ellos en el desierto con el oro, ya sabemos qué es, ¿verdad? Un becerro de oro.
Pero ese no era todo el oro que habían sacado, a ellos todavía les quedó. ¿Para qué les servía a ellos el oro durante su travesía por el desierto? Ellos no estaban solos, recuerdan que había naciones vecinas y que a veces los israelitas iban y se mezclaban con las naciones vecinas y toda esa historia. Entonces, si ellos querían comerciar algo, ¿con qué lo iban a comerciar? ¿Con los animales que tenían o con el oro que disponían? ¿Correcto? Porque para eso servía, era una moneda de cambio, o era una divisa de cambio, algo con lo que se podía obtener cosas a cambio. Existía el trueque, pero cuando el trueque no era suficiente o las condiciones eran distintas, también estaba el oro. Bueno, si no te sirven las 2 vacas que te voy a dar, tengo este arete o tengo esta cadena de oro que pesa tanto. Entonces en una báscula lo agarraban, lo ponían, el oro tenía un valor en ese momento, entonces yo, bueno, eso vale tanto y te puedo dar de lo que me estás pidiendo tanto. ¿Ok? Entonces se convirtió en una moneda de uso general. Seguimos. Eso es lo que pasó en aquella época. Ahora, ellos tuvieron que interpretar algo con respecto a lo que estaba pasando en aquella época. No. Las instrucciones eran muy claras. Moisés les dijo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y ellos lo hicieron exactamente como tenían que hacerlo, al pie de la letra, decía el último texto que leímos. ¿Recuerdan? Se obedecieron, hicieron todo al pie de la letra, justo como Moisés se lo dijo. Pero no siempre ha sido tan claro lo que está pasando y cómo se tienen que interpretar estas señales. Entonces, en los tiempos el primer siglo de la iglesia primitiva, a Jesús les increpa a los que estaban escuchando, a las multitudes, principalmente a los escribas y a los fariseos, lo que dice aquí en el capítulo 12 de Lucas, los versículos 54 al 56. Dice así: Jesús decía también a la multitud, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen, va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en el que viven? ¿Por qué? Porque desde un principio, tanto Juan el Bautista como el mismo Jesús empezaron a anunciar para qué era que estaban ahí, cuál era el tiempo que estaba a punto de ocurrir, cuál era el tiempo que estaba empezando. Entonces Juan el Bautista empieza a decirle a las multitudes, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Correcto? Estaba anunciando la venida del Mesías, estaba anunciando la venida de Jesús. Y una vez que Jesús es bautizado en el Jordán y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, inicia el ministerio de Jesús, y Jesús empieza también a decirlo de la misma manera, arrepentíos o arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué decía eso? Porque él era el representante del reino de los cielos. O sea, Jesús era el rey designado de ese reino de los cielos. Entonces era una visita diplomática, por decirlo así, ¿verdad? O sea, ya estaba el rey de visita acá, promoviendo precisamente la cultura de ese reino y la filosofía de ese nuevo reino. Y entonces ellos, digamos, las multitudes y todos los que escuchaban a Jesús, escuchaban, les parecía bonito, pero nada más. Algunos aceptaban, digamos, o entendían la invitación o la necesidad o la urgencia de arrepentirse, porque lo que estaba sucediendo en ese momento era una transformación definitiva. El mundo nunca más volvería a ser el mismo desde ese punto en adelante. Y vea si es así, que Jesús logra partir la historia del mundo, la historia de la humanidad, en dos. ¿Correcto? Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo puede ser un ser tan determinante en la historia del mundo
porque nunca antes había ocurrido esto. Y no fue un acontecimiento que se enfocó, que se concentró en aquella región particularmente, no fue un acontecimiento de alcance global. Hoy en todo el mundo, naciones creyentes y no creyentes miden el tiempo de la misma forma. 2021 después de Cristo. Y cuando se refieren a la historia, eso fue en el 400 antes de Cristo. ¿Ok? Literalmente Jesucristo partió la historia de la humanidad en dos. Así de dominante, así de importante fue la visita de Jesús, fue la aparición de Jesús en la escena humana. Pero muchos de los que estaban en aquel tiempo y que escuchaban las predicaciones de Jesús, les parecía bonito, pero nada más. Habla bien este tipo, me gusta lo que piensa, me gusta lo que dice, pero no tomaban ninguna decisión. Para ellos era solamente un sabio, para ellos era solamente un filósofo con una forma de pensar muy bonita, muy interesante, pero hasta ahí. O sea, no daba como para seguirlo, como para tratar de practicar la filosofía que él tenía, o sea, no. Era nada más algo interesante de escuchar. Entonces viene Jesús y les dice, o sea, qué lindos ustedes, ¿verdad? O sea, sí saben medir el clima perfectamente bien. Ven un nubarrón y dice, ¿qué aguacero se va a venir? Y así es, llueve. Y cuando ustedes se dan cuenta que el sol está súper intenso, ¿verdad? Y que no hay, y en la mañana usted se levanta, y generalmente las mañanas son frescas, pero usted ve el sol, el cielo despejado, usted dice, hoy va a ser un calor. Lo sé yo porque cuando me levanto muy temprano en la mañana, ya digamos, yo veo amanecer, y desde que yo veo amanecer, yo digo, Señor, hoy va a ser un calor desesperante. Claro, el cielo está súper despejado, no hay una sola nube, y empieza a rayar el sol con una intensidad que usted ya sabe que ese día va a ser un día súper caliente. Entonces Jesús viene y les dice, ustedes saben interpretar eso, lindo, muy bien, pero no saben interpretar los tiempos que están viviendo. Este momento es un momento coyuntural en la historia de la humanidad. Dios, el creador de todas las cosas, envió a su propio Hijo para que se convirtiera en un hombre, se mezclara entre los humanos, viviera como un humano, entendiera toda la dimensión de la vida humana y se pudiera comunicar de tú a tú con los humanos. Pero ellos no se dieron cuenta de quién era aquel Jesús. Ni siquiera estaban convencidos de que fuera el Mesías, que tanto estaban esperando, porque ellos lo que esperaban era una figura completamente diferente. Entonces, de aquí sucede que algunos escucharon y se convirtieron y otros no. Entonces, a los que se escucharon y se convirtieron, el Señor empezó a revelarles cosas acerca del reino de los cielos, especialmente a sus 12 discípulos, pero no solamente a los 12 discípulos. Recuerden que el grupo de discípulos era un grupo grande, no eran solo los 12, ¿verdad? Y lo sabemos porque en un momento dado dice que envió a los discípulos de 2 en 2, ¿correcto? Y eran 70. Entonces no eran solamente los 12, era el grupo de discípulos era un grupo grande. Entonces empieza a revelarle los misterios y las verdades acerca del reino de los cielos y lo que sigue y lo que va a pasar. Entonces vea lo que hace ahora aquí. Habla acerca de lo que va a suceder en el futuro. Jesús vive en Jerusalén alrededor del año 29 o 30, o sea, él muere alrededor del año 29 o 30, porque recuerden que Jesús no nace en el año 0, nace como 3 o 4 años antes, ¿ok? Entonces Jesús muere aproximadamente en el año 29, pero él anticipa cosas que van a ocurrir en el futuro dentro de esa misma generación, porque claramente lo dice, no pasará esta generación antes de que sucedan estas cosas. Por supuesto, en esa misma generación, las generaciones se contaban alrededor de los 40 años. Cuando los hebreos están en el desierto y van los 12 espías y solo de los 12, 2 dan un buen informe, dice, ninguno de los menores de 40 años, ninguno de los mayores de 40 años me va a entrar en la tierra prometida, ninguno. Esta generación no entrará, no verá la tierra prometida, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. ¿Por qué? Porque ellos dieron un buen informe, pero el resto ninguno. O sea, los mayores de 40 todos murieron en el desierto. Entonces, para los judíos una generación era un grupo de personas
de 0 a 40 años, o que estaban vivos dentro de ese periodo de tiempo. Y si Jesús está hablando de esto en el 29, eso significa 29 más 40 años más, ¿cuánto es? 69, ¿correcto? Entonces ve lo que Jesús dice que va a ocurrir durante ese tiempo. Dice, va a haber guerras, va a haber informes de guerras, va a haber pestes, va a haber terremotos, van a suceder una serie de cosas y van a rodear la ciudad santa. Y vea lo que dice ahora que hay que hacer. Dice Lucas 21 del 20 al 24. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto que acabamos de leer, esta profecía que Jesús relata de lo que va a ocurrir antes de morir, antes del 29, ocurre en el año 70. Los ejércitos romanos rodean la ciudad de Jerusalén. Creo que, no recuerdo bien por cuánto tiempo, creo que fue por un periodo de 5 o 6 meses que estuvieron rodeando la ciudad. ¿Ok? Sin atacarla. Entonces vean lo que les dice Jesús. Cuando veáis rodeada de ejércitos, sabed entonces que la desolación está cerca. ¿Qué tenían que hacer? Mira, dice fulano que venía de afuera y que acaba de ver afuera de la ciudad un montón de ejércitos, o sea, un montón de legiones romanas afuera de la ciudad. Entonces los discípulos, los que habían escuchado todo esto, tenían que darse cuenta de qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque ya Jesús había hablado sobre esto, ya había dicho qué era lo que iba a ocurrir. Entonces viene y les dice, cuando ustedes vean esto, es hora de salir corriendo. Ya los que habían escuchado todo esto dicen, esto fue lo que dijo el maestro, que iba a pasar. Ya los ejércitos están rodeados, ya la ciudad de Jerusalén está rodeada por los ejércitos romanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Huir a los montes, salir de la ciudad, no entrar a la ciudad si estamos afuera. Dice, porque estos son días de venganza. Los que de verdad habían escuchado a Jesús, los que habían escuchado todas estas profecías, exactamente eso fue lo que hicieron. Y se salvaron, no quedaron atrapados dentro de la ciudad. Los que no escucharon a Jesús quedaron atrapados, la ciudad fue destruida, el templo fue destruido, y todos los judíos que estaban dentro de la ciudad fueron tomados y dispersados y vendidos como esclavos. De ahí fue que los judíos tuvieron que salir de Jerusalén y empezó lo que se conoce como la diáspora o la dispersión. Empezaron a irse a diferentes lugares, a diferentes regiones, porque los fueron vendiendo y entonces fueron emigrando a diferentes partes como grupo. Desde ese momento hasta el año 1948, los judíos no ocuparon la ciudad de Jerusalén. Desde el año 70 hasta 1948, los judíos estuvieron fuera de Jerusalén. Increíble, ¿verdad? Casi 1900 años fuera de la que era su ciudad, de la que era su nación, de la que era su país. Bien, ellos sabían, porque Jesús se los había dicho, que era lo que tenían que esperar. Jesús en estas profecías habla de cosas que van a pasar en ese momento, durante esa generación, y de cosas que iban a ocurrir en el futuro. Porque cuando los discípulos le preguntan, bueno, ¿cuándo serán? Dinos cuándo serán estas cosas.
¿Y cuál será la señal de tu presencia y del fin del mundo? 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu presencia? ¿Y cuál la señal del fin del mundo? 3 preguntas le hacen a Jesús y Jesús responde las 3. ¿Ok? Se ha interpretado de manera errada que esto todo tenía que ocurrir en aquel momento. No. Y se ha interpretado también de manera errada que todo era para el futuro. Tampoco. Esta profecía tenía un cumplimiento en aquel momento de la historia y tenía un cumplimiento futuro. Lo que dijo Jesús que iba a ocurrir en aquel momento, ¿ocurrió o no? Claro que ocurrió. Y dijo que iba a ocurrir antes de que esta generación, que dice no pasará esta generación antes de que ocurran estas cosas. Esa generación que estaba viva en ese periodo de tiempo, en el año 29 o en el año 28, cuando Jesús dijo estas cosas, estaba viva para el año 70. ¿De acuerdo? ¿Se cumplió lo que Jesús dijo, sí o no? Se cumplió exacto como Él lo dijo. Entonces, tenemos ahora un escenario futuro, el de hoy, el cumplimiento de la otra parte de esa profecía, la segunda mitad del cumplimiento, la segunda o tercera pregunta de los discípulos en aquel momento es: ¿cuál será la señal de tu presencia y del fin del mundo? Entonces ahora venimos al libro de Apocalipsis, donde en la visión que tiene el apóstol Juan en el Apocalipsis se le dan algunos detalles de las cosas que van a ocurrir en el fin del mundo precisamente. Apocalipsis capítulo 13 versículos 15 al 17 dice lo siguiente: luego se le permitió dar vida a esta estatua para que pudiera hablar. Está hablando de una serie de acontecimientos que ocurren en la visión de Juan. Dice: entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Hemos oído hablar de esto, ¿verdad? La famosa marca de la bestia. Ok, ¿qué es lo que significa? Significa que en un momento dado, en un momento determinado, esto se va a convertir en una realidad. Usted no va a poder comerciar, usted no va a poder comprar ni vender absolutamente nada si no tiene esta marca en particular. ¿Cómo va a ser esta marca? Aquí no dice que va a ser, ¿cómo se llama? Grabada, ni tatuada, ni no, simplemente dice que se le va a poner una marca. ¿Ok? En la mano derecha o en la frente. ¿Correcto? Cualquiera de los dos lados funciona. Ya nosotros hemos visto algunas cosas relacionadas con esto, ¿verdad? ¿Okay? El avance tecnológico está llevando a la sociedad a un punto donde ya no hay necesidad incluso de ciertos dispositivos de identificación. Entonces, se ha estado probando con microchips, por ejemplo, que son subcutáneos, o sea que se ponen debajo de la piel, que tienen la capacidad de almacenar o registrar información en ellos. En principio se ha estado usando para algunas cosas. Por ejemplo, cuando usted se inscribe en una carrera, a usted le dan una pulsera o una banda, tengo entendido, no en todas las carreras, pero por lo menos en las más pudientes sí. Esa banda tiene un chip. Entonces, en el momento en que usted cruza la meta, en la meta hay un sensor que detecta el momento en que usted cruzó. ¿Para qué? Para evitar, digamos, dudas con respecto a quién entró primero, quién entró después y todo eso. Ese es el propósito. En algunos lugares en los Estados Unidos ha estado tratando de implementarse con el objetivo de que esto se convierta en una alternativa para registros médicos. Entonces, para que no tenga que andar cargando el carnet y que esto y que aquello y que lo otro, con un chipcito de estos que tiene más o menos el tamaño de un grano de arroz, que se implanta fácilmente, sin mayor dolor, debajo de la piel, se puede escanear el historial médico de la persona. ¿Ok? Les voy a contar algo. Estos aparatos, los celulares,
se han convertido en algo indispensable para nosotros. Ya no es un teléfono, o sea, la palabra, el uso de teléfono de un celular es prácticamente el que menos se le da, ¿correcto? ¿Por qué? Porque usted usa el celular, el smartphone para llamadas, sí, pero la mayoría del tiempo no lo está usando para llamar, lo está usando para buscar información, para leer, para ¿cómo se llama? Entretenimiento y un montón de cosas más. Pues resulta que en naciones muy desarrolladas ya se puede pagar con el teléfono. El teléfono tiene un código propio que pertenece específicamente a la persona que lo porta, con información de ese teléfono. Entonces, ya la gente no anda tarjetas, por ejemplo, ni dinero en efectivo. Llega a un supermercado, en Asia principalmente, coge el teléfono, lo pasa por un escáner y con su teléfono paga lo que acaba de comprar. ¿Qué pasaría si eso es, ¿cómo se llama? Bloqueado. ¿Podría comprar? ¿Podría vender? No se podría, ¿verdad que no? Ve lo que dice Apocalipsis 6:6. Dice, y oí que una voz que salió de entre los 4 seres vivientes decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Está hablando de un momento futuro donde la comida se va a volver sumamente costosa, un bien sumamente caro. Y si encima de que va a ser muy caro, usted no va a tener con qué comprarlo, o sea, porque si usted no tiene la marca, el dispositivo, el chip, lo que sea que vaya a apuntar al cumplimiento de esto, entonces, ¿cómo va a comprar? ¿Sí entendemos, hermanos? O sea, va a ser un impedimento muy serio esto. ¿Por qué? Porque lo que sigue entonces es un escenario profético bastante desagradable. Apocalipsis, capítulo 18, versículos 17 al 19 dice, en un solo instante toda la riqueza de la ciudad se esfumó, y todos los capitanes de los barcos mercantes y los pasajeros, los marineros y las tripulaciones se mantendrán a distancia. Todos clamarán cuando vean subir el humo y dirán, ¿dónde habrá una ciudad de tanta grandeza como esta? Está hablando de Babilonia la Grande, la caída de Babilonia. Dice, y llorarán y echarán tierra sobre su cabeza para mostrar dolor y clamarán, ¡qué terrible para esta gran ciudad! Los dueños de los barcos se hicieron ricos transportando por los mares la gran riqueza de ella. En un solo instante se esfumó todo. Hermanos, otra vez, no quiero ser portador de malas noticias, pero lo que está sucediendo con la economía mundial apunta a un descalabro de este nivel. Yo no sé si usted lo sabía, pero la economía del mundo prácticamente está dolarizada, o sea, la moneda internacional es el dólar. Cualquier cosa que usted quiera comprar o vender en cualquier parte del mundo tiene que comprar dólares para comprarlo o venderlo. Cuando usted hace importaciones, por ejemplo, cuando usted está en Uruguay y usted quiere importar artículos para venderlos dentro de Uruguay, usted en Uruguay tiene que comprar dólares, comprar la mercancía en dólares para que se la envíen y todo el proceso lo tiene que pagar en dólares. Igual es en Costa Rica, igual es en Nicaragua, igual es en Panamá, en El Salvador, en Suecia, en Nueva Zelanda, en todas partes del mundo la moneda internacional es el dólar. Desde el año 1971, o sea, antes los dólares estaban respaldados por la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos es como un gran almacén donde había enormes cantidades de oro. Entonces, el dinero se emitía en función de la cantidad de oro que había en esa reserva. ¿Ok? Entonces, si en esa reserva en oro había 3 billones de dólares o 3.000 millones de dólares, solamente se podía emitir dinero por ese mismo valor. O sea, usted podía imprimir hasta un máximo de 3.000 millones de dólares. Pero desde el año 71 en adelante, el presidente Richard Nixon rompió con esa obligatoriedad. Entonces ya el dólar no está atado al oro.
¿Qué significa? Que pueden imprimir la plata que les dé la gana. Y cada vez que entran en una crisis o que se desata una situación difícil en la nación, en los Estados Unidos, entonces la Reserva Federal, la Casa de la Moneda en Estados Unidos hace grandes impresiones de dinero. Al dinero se le llama dinero fiduciario, ¿ok? La palabra fiduciario viene de fides, viene de fe. ¿Qué significa? Significa que el dinero fiduciario es una promesa de pago. Porque ¿cuánto vale un billete en realidad? Lo que dice el banco que vale. ¿Correcto? Yo aquí, por ejemplo, tengo en este momento este billete. ¿Okay? El banco dice que esto vale 20,000 colones. ¿Cuánto cuesta el billete en realidad? ¿Ah? Ok, eso es lo que dice el banco que vale, pero ¿cuánto vale este pedazo de papel? Como un pedazo de papel como tal. No sé cuánto costará producirlo, 500, 600 colones, 1000 colones, tal vez, producir cada uno de estos billetes. Ese es el valor real del billete. Los 20,000 colones es el valor que el banco dice que tiene. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que es como una burbuja, es como un globo que se va inflando, se va inflando, y se va inflando, y se va inflando. Cada vez que los países emiten dinero, inflan la economía. Pero no hay con qué respaldar eso. Porque no hay oro en algún lugar que respalda esa emisión de dinero. Entonces, si en algún momento se diera una desesperación en el mercado y toda la gente fuera a los bancos a sacar el dinero que tienen, ¿qué creen ustedes que pasaría? Colapsa. ¿Por qué? Porque los bancos ni siquiera tienen todo el dinero que usted cree que tienen suyo. O sea, no está. Está prestado, está empeñado, está invertido, no está la plata. No está. Entonces, si todo el mundo va a sacar su dinero, o sea, no hay con qué. Entonces la economía va a colapsar. Vea lo que dice, vea este escenario así rápidamente. China dispone de las mayores reservas de oro y de divisas del planeta por 3.100 billones de dólares. 3.100 billones. ¿Usted sabe cuánto es un billón? Un billón es 1.000.000 de millones. Eso es un billón. 1.000.000 de millones. Y entonces China tiene 3.100 millones de dólares en la entre reservas de oro y divisa. Dice, cabe destacar que tampoco China publica su verdadera tenencia en reservas de oro, cuya cotización este año se ha incrementado casi en un 24% a la fecha. Vea lo que sigue diciendo. Noticias de Estados Unidos sugieren que los funcionarios de la Casa Blanca han empezado ya a considerar la idea de cancelar toda o parte de la deuda por 1.1 billones de dólares que le deben a China. O sea, en este momento Estados Unidos le debe a China 1.100 millones de dólares. O sea, están endeudados hasta las orejas. Por ahí en alguna parte leí que las deudas de los Estados Unidos, digamos, las deudas que tienen en este momento, superan 7.5 veces el Producto Interno Bruto. ¿Okay? O sea, lo que produce el país está endeudado 7 veces y media más de lo que está produciendo. O sea, usted en este momento se gana 1.000, pero debe 7.500. ¿Tiene con qué pagar? No, no tiene con qué pagar. Eso es lo que le pasa a Estados Unidos. Estados Unidos en este momento produce 1.000, pero debe 7.500. Y entonces lo que está pasando es que China está tratando de amontonar o de conservar, digamos, acumular reservas de oro. Y si Estados Unidos le paga a China 1.100 millones de dólares, o sea, la economía norteamericana va todavía a entrar en mayor riesgo. O sea, el dólar se va a ir al suelo. Cuando esto pase, ¿qué va a hacer los Estados Unidos? Imprimir más plata. ¿Por qué? Porque necesitan cubrir lo que acaban de pagar, pero esa plata no existe. Entonces al final es meterle más aire al globo. ¿Qué pasa cuando usted infla un globo? Llega un momento en que ya no da más y explota. Y no más globo, ¿correcto?
Si se sigue inflando la economía de esta forma, va a llegar el momento en que va a explotar y la economía se va a esfumar, como dice exactamente el libro de Apocalipsis. En un solo instante todo se esfumó. Entonces, hermanos, ¿cuál es la situación? La promesa de Dios para nosotros es: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Esta es una promesa de Dios para nosotros, pero no podemos cerrar los ojos ni creer que todo está bien, y que como usted tiene en este momento guardado en el banco 2, 3, 5, 10, 20 millones de colones, usted tiene plata, porque el día que la economía reviente, ¿qué va a pasar con esos 20 millones de colones? No van a valer nada, que es exactamente lo que le pasó a Venezuela. ¿Usted sabe cuánto vale un dólar en Costa Rica? 625 colones por dólar. ¿Usted sabe cuánto vale un dólar en Venezuela? 2.920.000 bolívares, un dólar. Entonces la gente que tenía mucho dinero pasó de un día de ser millonarios al día siguiente a no tener nada. Esa es la realidad del mundo y nosotros no podemos estar ajenos a esa realidad. Tenemos que agarrarnos de la mano poderosa del Señor, no soltarnos jamás y estar pendiente de las profecías y de lo que está pasando en el mundo, hermanos, porque si no, cuando nos demos cuenta, esto va a colapsar y usted va a estar detrás del palo. Y eso que preguntó Jesús a la multitud en aquel momento, esa pregunta va a ser para usted. Usted sabe interpretar todo y no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo. Lo que está pasando en el mundo apunta de que el fin de esto está muy cerca, hermanos, demasiado, más de lo que usted se imagina. Entonces, no se duerma, no se despiste, no se aleje. Este es el peor momento para alejarse del Señor. El peor. ¿Por qué? Porque lo que sigue no va a mejorar. Se lo dije desde un principio, tómenlo en cuenta. Amén.